Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jorge y nos va a platicar sobre las plagas y enfermedades. Adelante. Ok, la que sigue. Listo. Ahí está. No, es una anterior. Ahí está. Es- ok. Bueno, vamos a empezar con Fusarium. Es una enfermedad principalmente, es sistémico, principalmente es a través del agua, a través de objetos, ya sea arados, tractor, rastra, barbechos. Es la propagación principalmente. Para evitar y tener un mayor control es hacer rotación de cultivos, para que no tengamos presencias de hongos. Ajá. Las principales enfermedades se manifiestan en aclaramiento de las principales hojas del ápice inicial, debilidad de las hojas y pudrición de tallo. Eso ya es cuando es en un grado más avanzado, que ya será, no sé, en un 50% de la enfermedad. Pero la inicial es, las hojas, haz de cuenta que se marchitan como si le faltara agua a nuestro cultivo. Esa es la principal síntoma o indicio de nuestra enfermedad cuando son los primeros síntomas. Aquí, podemos controlar el hongo es usar fertilizantes en las cantidades adecuadas, desinfección del suelo, principalmente antes de sembrar nuestro cultivo, cualquier cultivo que vayamos a poner, ya sea calabaza, frijol. Principalmente son los que nos van principalmente a causar la enfermedad, hacer ese ciclo y poner otro que no sea muy susceptible a ese cultivo y ese hongo. Am, ah, ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿A Sí, qué, dime. a qué cultivos afecta principalmente este hongo? Principalmente lo que yo he visto es jitomate, lechugas y pimientos, y pues casi, pues no al 100%, pero sí en un 50% de las hortalizas. Y ahora sí, el principio, el inicio de la enfermedad es cuando se empiezan a marchitar las primeras plantas o las primeras hojas, son los indicios de la enfermedad. Y ahí hay que empezar, para descartar eso, hay que rascar y quitar esa planta enferma. Y en caso de que ya esté muy avanzada, el tallo está muy café, como en la imagen que tenemos. Y para desinfectar el suelo, por ejemplo, si mi cultivo anterior tuvo fusarium, ¿qué Ujú. hago para desinfectar el suelo? ¿O lo Ah, dejo? pues no, hay que desinfectar. Principalmente Furadam, que es el más recomendable. Hay otro que se llama, ay, déjame acuerdo. Déjalo, tengo, Furadam o con sales cuaternarias. Ahorita Fitoterra también. Ese se puede ocupar. Supongamos, en caso de que ya hayamos tenido esta enfermedad, aplicar ese después de quitarnos de nuestro cultivo, etcétera, limpiar, hacer nuestras labores culturales, aplicar ese ya sea en el riego o foliar, pero al Ok, suelo. Ajá. al suelo. Perfecto. Gracias. La, no, ya te regresaste. Sí, ya está. Ajá. Este es un tratamiento Sonosil S100, es uno que lo encontré, es preventivo. Principalmente no sé si ahí lo manejen o lo tengan. Bueno, son algunos, ¿no? Porque no en todas las regiones manejan los mismos productos. Aquí principalmente podemos hacer una prevención que son con aceites de canela, clavo de olor, aceites esencial de toronjil o salvia. Y aquí tenemos algunos bacillus que se pueden utilizar en la prevención de hongos. Pero estos, recalco, son preventivos, no son curativos. Se tienen que aplicar antes de que tengamos indicios de la enfermedad.
O sea, por ejemplo, si yo ya sé que algunos de mis vecinos tuvieron esa enfermedad en un periodo anterior, ¿yo puedo estar aplicando esto como preventivo en mi cultivo? Sí, los tricodermas o los aceites, que son de canela, clavo de olor, aceite esencial de toronjil o salvia. Pero principalmente lo que vamos a encontrar más en el mercado es aceite de canela. Los Ok. otros son como que opcional, ya que si tenemos las plantas podemos hacer los extractos, como ya les habíamos comentado. Poner, no sé, 200 gramos de salvia y licuarlo. Ya sea la aplicación en 20 litros de agua de una bomba. Ok, perfecto. Vamos a empezar con gallina ciega. Estos son larvas, principalmente son las larvas las que se alimentan de las raíces de nuestros cultivos. Ese principalmente nos afecta casi a la mayoría de todos los cultivos. No hay uno en específico. Y los síntomas son amarillamiento y marchitez de nuestra planta. Aquí los carbofuradam son los controles químicos, se podría decir. Entre esos están los terbofuros, entre cloropirofos, entre algunos otros. Son principalmente esos, ya son sistémicos, que esos nombres son, es el ingrediente activo, va a depender de la empresa que los venda, va a cambiar el nombre comercial. Aquí podemos hacer unos controles biológicos entomopatógenos con Beauveria bacianis. Esos principalmente se aplican al suelo. Como podemos ver en la imagen, la larva ya está infestada de hongo. Ese es un hongo benéfico. Principalmente no nos va a afectar a nuestros cultivos, sino va a afectar a la larva nada más, principalmente. Ok, entonces, a ver, entonces aquí lo que hago yo es con un hongo, eh, es un control biológico porque el hongo lo que va a hacer es matar o Invadir, dañar al bicho, en este ajá, caso y la gallina ciega, pero invadir no a mi cultivo. no, y invade principalmente a la larva, que es la gallina ciega, y ya la muere la larva y ahora sí, pues el otro hongo benéfico se muere, porque esos son bacterias que te las venden en polvito y ya tú las aplicas. Igual con la aspersora o en el sistema de riego, pero principalmente para que no tengamos problemas de que se nos mueran, hay que hacer las aplicaciones temprano, en un periodo, no sé, de 8 a 9 de la mañana, porque son seres vivos y si están muy expuestos al sol, pues se van a morir Ah, ok, y no van a funcionar. muy bien, gracias. Estos son, por decir, es el ciclo de la gallina ciega, principalmente los adultos, es un escarabajo, llega, los deposita, los huevos crecen y la larva es la que nos va a perjudicar a nuestra raíz. Los controles culturales es hacer los rastreos antes de y permitir para que las larvas, ya sean los pájaros que luego cuando barbechan pasan el tractor, hay muchos pájaros de estos negros, eso puede ser un control, que llegan y se comen. La otra es la captura de adultos con trampas fluorescentes. ¿Estas trampas fluorescentes son los platos o son otras? No, esas son lámparas Ah, ok. fluorescentes que se tienen que poner, no sé, estratégicamente donde tengas luz, pero pues como hay muchas superficies que no hay luz, por eso son una opción en caso de que tengan luz y se pueden hacer ese tipo de trampas para atrapar a los adultos, que son los principalmente son los que llegan y ponen los huevos. Ahí como puedes ver, eso es una de las trampas que podemos fluorescentes. Y el otro control es la solarización. La solarización es un proceso de barbecho. Se barbecha, se rastrea el suelo y se pone una cobertura plástica. Un plástico ya sea verde, clorofila o transparente. ¿Para qué? Para que esa área que se barbeche y que se ponga el plástico alcance unas temperaturas de más de 90 grados para que las larvas se mueran. Ese es un control cultural, sí se llama solarización. Ajá. Esta imagen tenemos el ciclo de la mosquita blanca.
Como podemos ver, o sea, desde el primer día tenemos 24, 28 días aprox para tener un control de esta plaga. Porque si los dejamos a los 28 días, ya es demasiado y ya es cuando vamos a tener que poner productos químicos. O sea que es importante en el caso de la mosquita blanca poder tratarla antes de los 28 días o antes de los Sí, 24 días de preferencia. si es así, hay que tratar de, en las primeras, adultos que se identifiquen en el cultivo, es empezar a poner tratamientos y a poner trampas para hacer un monitoreo más exacto, para que tengamos un control de esta plaga, porque imagínate, si por cada hembra nos da 350 huevos, ¿cuánta es nuestra población por cada, no sé, 50, 100 hembras? O sea que la población se nos dispara demasiado en 20 días, 30 días. Ya está muy infestado nuestro cultivo. Aquí el ciclo, como te digo, es alrededor de 21 días, con una temperatura de 20 de 22 a 25 grados. Las hembras ponen 35 huevos y el control botánico puede ser con extracto de NIM. Ese ya lo trabajé yo y sí es efectivo, pero estos son aplicaciones más constantes cada 4 días para que tengamos un control más eficiente. Porque si queremos hacerlo como los químicos, que lo aplicamos cada 10 días, cada 15, pues no va a ser efectivo ese tratamiento con extracto de NIM o ortiga. Ok, entonces hay que estar aplicando, me imagino que vía foliar, Sí, foliar. debajo de las hojas. Pues algunos que tengan mochila expresora motorizada, pues la varilla la puedes voltear hacia abajo para que entre de abajo hacia arriba el extracto o el aceite, porque siempre está en el haz abajo de la hoja. Ujú. Siempre la mosquita se va a propagar hacia su población abajo de la hoja. Nunca los va a hacer arriba. Por eso es un punto estratégico las aplicaciones de abajo hacia arriba, para que tengamos un buen control. Muy bien. Aquí las trampas, como les habíamos comentado, las trampas amarillas son principalmente el primer control para identificar si empezamos con mosquita blanca. Principalmente se ponen de 28 a 78 centímetros del suelo, depende del tamaño de nuestro cultivo. Ajá. Y lo recomendable son 20 trampas por hectárea y limpiarlas de 10 a 15 días. Con jabón se lavan, agüita y jabón y otra vez se vuelve a aplicar el aceite para que siga funcionando. Oye, y Y lo, perdón, bueno, sí, dime. perdón, esta parte del cultivo de 28 a 78 centímetros depende de la altura del cultivo, o sea, tienen que quedar arriba del cultivo, abajo o en medio. No, más o menos, depende, pues si ya tenemos bueno, en jitomate nos llega a crecer hasta, no sé, 5 o 6 metros. Depende ahora sí nuestro invernadero. Eso se recomienda ponerlos, no sé, a 1 metro, más o menos. Pero en cultivos que son más, de porte más chaparro, que son las calabazas, es ponerlos como a 40, 50 centímetros. Va a depender de cada cultivo, porque no todos los cultivos tienen la misma altura. Ok. Y hay algunos que son de porte chaparro y otros de porte más alto. Ujú. Pero más o Eso menos va a donde estarían las flores, me imagino. más, no, las hojas más jóvenes, o sea, Ok, arriba, porque sí, siempre empiezan de arriba hacia abajo. ok. Ujú. Entonces la mosquita lo que hace es ponerse debajo de las hojas más jóvenes y después va atacando las hojas más Sí, viejitas, más grandes. Ok. absorbe la savia y va poniendo sus huevos y sus huevos van creciendo y se van desarrollando poco a poco. Y principalmente hay que realizarlo, estas trampas a los 20 o 30 días de nuestra siembra de nuestro cultivo. Es lo más recomendable. Pues aquí ya ves que les hemos comentado que hay trampas amarillas, los de color azul, que son para áfidos, y las de color blanco, que son para ácaros. Las amarillas sirven para moscas, áfidos y mosca blanca. Son los tres tipos de trampas que se pueden utilizar en los cultivos. Entonces el color azul es para trips y el color blanco para ácaros.
La recomendación sería que Sí. pusieran de los 3 colores en todos los cultivos. No, porque principalmente los trips atacan a los que son de flor, de flor. O sea, como son pimientos, principalmente es el pimiento, es el que ataca más el trips. Ajá. Y en los trips para jitomate no, casi no, ¿eh? Pero principalmente son en pimientos. Ah, y en pepino. Son los que afectan más los trips. Ah, bueno, aquí, bueno, sí. Perdón. Aquí tenemos controles, biológicos. La, esa, son controles biológicos que pueden ser avispas, ácaros o arañas, principalmente para control de la mosquita blanca. Esos ovipositan, en el caso de la avispa, oviposita los huevos y los huevos se mueren. Igual con las moscas también. Y algunas pupas de parásitos. Es lo que hace principalmente. Y cuando ya la población baja, ahora sí los insectos benéficos se mueren porque ya no hay alimento y no tengan miedo de que se va a infestar el cultivo con los insectos benéficos. Ok, estos insectos no incrementan su población y se convierten en plagas, simplemente acaban con los otros insectos que sí son plaga y afectan al cultivo y después como ya no tienen alimento se mueren. Se mueren, sí. Automáticamente cuando acaben con la población se mueren y ya no tenemos ningún problema, porque muchos sí tienen esa inquietud de que si tengo un insecto benéfico va a infectar a mi cultivo. No, al contrario, nomás acaba con la plaga y si ya no tiene alimento, pues se muere. Acá vamos con los trips, principalmente es en frutos, pepinos, tomates y berenjenas. Principalmente nos atacan las flores, que son las que nos deforman y ya los frutos salen deformes posteriormente. Y estos principalmente se alimentan del polen de las flores. Por eso es un dolor en los pimientos, el trips. Aquí, como puedes ver, en la imagen vemos una deformación de chile y una despigmentación en el pimiento morrón. ¿Qué es eso? Y aquí se pueden aplicar jabón potásico al 10%. Es aproximadamente para hacer una aplicación. Eso se recomienda aplicar, no sé, de 1 a 2 mililitros por agua para hacer ese control. Y en los controles químicos, el Ortone es principalmente es un producto químico sistémico que va a ingresar ahora sí, a la planta, a la savia, para que controle el TRIPS, succiona la savia, pero ya va infectado ahora sí, con el producto químico y muere. Ok. Am, Cuando mencionabas que del jabón potásico, ¿puedes volver a mencionar cuánto? Por ejemplo, mencionabas no sé cuántos mililitros por litro y cuántos Es aproximadamente entre 1 a 2 mililitros. por litro. Depende del tamaño de nuestra planta. Pero ¿y por planta o por hectárea cuántos litros le tengo que aplicar? Ay, ahí sí, bueno, te manejan aproximadamente de 200 a 300 litros por hectárea. Ah, ok. Por hectárea, ajá, estamos hablando por hectárea, es lo que te maneja las etiquetas. Pero pues no se manejan grandes cantidades ahí, grandes superficies, sino, no sé, pues con unos 1000 metros, yo digo que con un bombazo está bien de 20 a 25 litros. Depende cómo también apliquen. Si lo aplican cargado, pues el gasto va a ser mayor. Y en este caso no es como en el NIM que mencionabas que se tiene que estar haciendo una aplicación cada 4 días. Aquí es una aplicación y ya. No, igual. Todo, bueno, esto es a base de jabón potásico, igual es como si fueran unos extractos o los extractos orgánicos,
que Ujú. sí son un poquito más, cada 4 o 5 días hacer las aplicaciones. Ok. Son Entonces, más constantes al igual que estos el tipos. NIM, el jabón Sí, potásico, como es un extracto orgánico, ujú, tendría que estarse aplicando constantemente. sí, más o menos cada 5 o 6 días para tener un mayor, eficacia. Aquí podemos ver los daños principalmente en las hojas principales que se arrugan, se enchinan. Del lado derecho, en la imagen, esa es una imagen de pimiento de Chile, que las hojas principales, las de arriba, se enchinan. Y la del medio es una flor de rosa. Principalmente igual se deforman. Y esa es la causa principal del trips, el daño que hace. Bueno, ahora vamos a hablar de la mancha de asfalto. Principalmente, la que sigue, ¿no? Perdón. No, la otra. Bueno, ajá, aquí principalmente, se inicia con puntos negros, que es principalmente del 1 al 6% de infectación. Y luego se convierten esos puntos negros en puntos cafés, que es la parte superior derecha. Esta se puede decir una segunda etapa. Y ya la tercera etapa es la que ya se nos infesta demasiado, del 50 hasta el 80% de nuestra planta, y esa ya es la tercera etapa que nos afecta demasiado. Principalmente aquí, como les comento, es aplicar sulfatos de cobre para prevenir este hongo. Aquí principalmente las aplicaciones deben ser a los 40 días o de 8 a 12 hojas en maíz. Y la otra es la rotación de cultivos. Supongamos, si este ciclo sembré cultivos y tuve ese problema, es cambiarle, no sé, a frijol o unas flores de corte, para que no tengamos ese problema y tratar de erradicar esa mancha. Solo afecta al maíz, no afecta a ningún otro cultivo. No, no, al maíz nada más, porque ahora sí es específicamente del maíz. Y la utilización de fertilización, no utilizar fertilizaciones altas, porque es cuando se nos dispara más el hongo. O sea que mientras más fertilizante use, más es probable que pueda tener Es más propenso al hongo. por eso es Y importante utilizar las dosis de fertilizante adecuadas, ¿no? No es porque igual, le ponga más va a crecer más, sino que hay que darle a la no, planta lo que necesita. no, es como nosotros supongamos, nos van a encerrar en un cuarto, y en un cuarto nos van a encerrar 20 días y nos dan una torta por día. Pues sí, claro que al principio no más vas a comer, no sé, los 2, 3 primeros días, las que puedas, ¿no? Pero después en los siguientes días, las demás ya se van a echar a perder. Es igual en los fertilizantes. La planta va a requerir o va a tomar lo que realmente necesita, ¿no? Y lo demás pues se va a desperdiciar, no Ujú. es asimilable para la planta. Y hay que hacer una aplicación a los 35 días. Aquí en la imagen, bueno, ya, Pero, aquí es en la primera imagen de la izquierda son los primeros inicios, cuando vemos puntitos cafés, no negros, perdón, es cuando empieza nuestro hongo. Y ya en la segunda imagen es cuando ya es la segunda etapa. Y ya la otra es la tercera etapa, que ya es una infestación al 90%. Y hay que tener prevención con la aplicación de nitrógeno, que es la urea principalmente, que es lo que manejan todos. Hacer las dosis adecuadas. Y acá podemos encontrar unos controles químicos sistémicos, Terosal, el Amistar, bueno, pero esos ya, bueno, ahí hay otros que son los nombres comerciales, pero si hablamos del Amistar, los 100 gramos te vienen saliendo como 500 pesos.
O sea que si hacemos un balance de prevención, a comprar un sulfato de cobre que nos vale, no sé, 150, 200 pesos, y ese lo podemos ocupar en todo el ciclo, a comparación del costo del otro que son 100 gramos, o sea, es mucho. Y los otros son de contacto, que es el Captán, Mansate puede ser otro, Mancosef, esos son de contacto principalmente. Y sería hasta ahí de plagas y enfermedades. Bien, muchas gracias. Eh, Gracias por la información. Espero que este recordatorio les sea de utilidad y pueden venir y consultarlo cuando ustedes gusten. Muchas gracias, Jorge. Ok. Bien.